que es un tema que atraviesa a toda la sociedad, no solo a los que están en la universidad. Una característica de nuestro país, la universidad pública, gratuita, con ingreso que le ha permitido a muchos y a muchas estar, graduarse, y la ascendencia social por todo lo que ha permitido y sigue permitiendo, y ojalá que lo siga haciendo la universidad pública. Es un tema que está en debate, puesto sobre la mesa por el gobierno a partir del ajuste implementado y de la pérdida de capacidad de los salarios de los docentes y de los no docentes. Pero no es solo un tema salarial. Por eso hemos visto las marchas que vimos, una en abril, la otra la semana pasada, con una multitud en las principales ciudades del país, incluida Córdoba, ciudad universitaria de la que nos enorgullecemos. Voy a saludar al rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradezco tu tiempo, John, y sé que estás en reunión y has tenido la gentileza de atendernos unos minutos. Es John Boreto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, John. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Fernando, un gusto poder atenderte. Gracias, el gusto también es nuestro, porque me imagino que estás con muchas reuniones y con poco tiempo frente a esto que es tema nacional. Y la primera pregunta es por algo que he visto hoy, que han planteado rectores y decanos de Córdoba, que le han pedido a los diputados nacionales que ratifiquen la ley universitaria en el Congreso. Bueno, efectivamente, en el día de hoy hemos publicado esa carta dirigida al conjunto de las diputadas y diputados nacionales, en virtud de que en principio el día miércoles habrá una reunión, una sesión de la Cámara de Diputados para tratar la ley de financiamiento universitario, luego del veto llevado adelante por el presidente Milei. En tal sentido, bueno, hemos estado también en contacto siempre estamos en contacto con los legisladores que representan a la provincia, a los ciudadanos de la provincia, por diversas problemáticas o por diversas situaciones, en este caso en particular, vinculado al tratamiento nuevamente en el Congreso de esta ley de financiamiento que prevé un mecanismo de recomposición del presupuesto, sobre todo en materia salarial, para este año que estamos transitando, el 2024. A ver, vayamos a ese último punto que acabas de señalar, sobre todo en materia salarial. Decís, la situación es crítica de los docentes y también de los no docentes. ¿Cuál es la pérdida de poder adquisitivo de esos salarios en función de la inflación? Bueno, si uno compara el mes de diciembre hasta la fecha, la diferencia con respecto a la inflación fue del orden del 50% o un poco más, lo que en términos de poder adquisitivo se traduce en una pérdida del 33-34%. ¿Qué quiere decir esto? Que se requeriría aplicar un aumento en los salarios de ese porcentaje, 33-34%, para poder recuperar la pérdida con respecto a la inflación. Después de la marcha contundente, la verdad que he visto en muchos diarios distintas opiniones, más que opiniones, análisis también, detenidas en la cantidad de gente, si hubo más, menos. A mí me pareció multitudinaria. No te voy a preguntar si vos, que estuviste en la marcha junto a muchos decanos, alumnos, profesores, ¿te pareció más o menos que la de abril? Para mí fueron dos marchas contundentes, la de abril y la de ahora. Digo, después de la marcha, el gobierno, lejos de escuchar o de ver lo que le está diciendo la gente, no solamente los que están y forman parte de la universidad, es un reclamo, creo, de la sociedad. Milei rápidamente saca el veto, pero después surgen versiones sobre otro ofrecimiento que le harían desde el gobierno a las universidades. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de un posible diálogo y un nuevo ofrecimiento salarial? Bueno, en realidad la cuestión salarial, obviamente lo razonable sería que se resuelva en el ámbito de la paritaria, Claro. ámbito que ha tenido reuniones a lo largo de este año, pero no ha habido acuerdos, porque siempre los incrementos que se autorizaron
fueron decididos unilateralmente, por decirlo de algún modo, por parte del gobierno, sin que mediara un acuerdo con los gremios que representan tanto a docentes como a no docentes. No tengo información sobre la marcha de estas conversaciones. Se escuchó, igual que lo que estás manifestando, de que en estos primeros días, en el día de hoy o en el día de mañana, iba a haber una convocatoria a paritaria. Eso no conozco si ha habido contactos en tal sentido. Hubo una reunión de la comisión paritaria hace unos días, antes de que se realizara la marcha, pero después de que la marcha fuera convocada, es decir, hubo una demora, en mi opinión, en restituir este nivel este ámbito para conversar los salarios, porque hubo todo un periodo de tiempo en el cual, por ejemplo, la ley se trató en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores. Ese tiempo hubiera sido un tiempo adecuado para abrir espacios de negociación que no se habilitaron. En buena hora que se abran esos espacios, es lo que estamos reclamando desde siempre. Los rectores particularmente no participamos participamos del ámbito de la paritaria, pero no tenemos decisión ahí, porque es un acuerdo que se tiene que lograr entre el gobierno, representado por el Ministerio de Educación en este caso, y Economía, y los gremios docentes. Eso en materia salarial. Sí participamos, por supuesto, de las otras cuestiones que tienen que ver con el presupuesto global para las universidades y demás. Ojalá se abran estos canales de conversación y de negociación, pero al mismo tiempo, en este sentido, por eso planteamos la ley de financiamiento que se aprobó, que en realidad está acotada para este año, digamos, en el cual no tuvimos presupuesto, sino un presupuesto prorrogado. Allá por el mes de mayo, luego de la marcha también contundente del mes de abril, bueno, hubo una respuesta que permitió actualizar las partidas para gastos de funcionamiento. Pero los salarios quedaron ahí retrasándose, como lo he señalado hace un rato, durante todo este periodo. Por lo tanto, es importante dar una respuesta que permita recomponer esta pérdida, o por lo menos un horizonte que permita recomponer esta pérdida, un horizonte relativamente cercano en el tiempo. Y además, tener una base cierta para discutir el presupuesto 2025, que ya se va a empezar a conversar en las comisiones pertinentes del Congreso. Realmente increíble. Ya nos lo decía en su momento el secretario de Ciencia Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Vino acá a nuestros estudios en diciembre, acababa de asumir Milei, y ya en aquel momento nos decía, no tenemos presupuesto para el 2024. Y lo seguís ratificando, en este caso vos, John, no tenemos presupuesto sino prorrogado del año pasado. Quiero ir con dos preguntas más, si es posible, y de nuevo gracias por tu tiempo. La primera es sobre algo que el gobierno viene insistiendo a manera de latiguillo. Ya sabemos que para Milei, para el gobierno, el ancla fiscal es la clave de su programa, de su proyecto, de su gobierno. Ahora, yo te leí y te escuché, antes y después de la marcha, decir que ya no hablamos de la cuestión salarial, hablamos del presupuesto universitario. Decir que no compromete al equilibrio fiscal, que es lo que están diciendo muchos diputados y senadores que han tratado el tema en el Congreso. ¿Por qué lo decís, John? Para que lo expliques y nos lo expliques a todos. No, concretamente con respecto a esta ley de financiamiento, que es la que está en discusión en este momento, que permitiría recuperar la pérdida, sobre todo salarial, de este año 2024, el monto estimado calculado para aplicar esta ley, de ningún modo compromete el equilibrio fiscal. Representa aproximadamente el 10% del superávit fiscal que el gobierno ha anunciado que generó hasta el mes de agosto de este año. Es decir, que de ningún modo estaría poniendo en cuestión el equilibrio fiscal, que es una política o un objetivo válido desde el punto de vista de equilibrar las cuentas públicas. Y lo mismo sucede con el presupuesto del año próximo, que en realidad, eso hay que analizarlo en el ámbito del Congreso,
cómo es que se aprueban las partidas presupuestarias para el año que viene, que es otra discusión. Pero con relación al reclamo puntual que ha motorizado esta marcha, que tiene que ver con la recuperación de los salarios, sobre todo, y también algún grado de actualización de algunas partidas para gastos, pero centralmente la cuestión salarial, eso no estaría comprometiendo para nada el equilibrio fiscal o el superávit fiscal que el gobierno ha alcanzado hasta el momento. Y en función de esto que estás diciendo, no pretendo una definición política, pero te quiero hacer la pregunta. ¿Por qué crees que Milei o el gobierno, pero sobre todo Milei, porque uno lo ve a Guillermo Franco más dialoguista, ojalá que desde mi punto de vista, lo digo, hubiese más Guillermo Franco y menos Santiago Caputo, pero eso en una concepción que parece que Milei no tiene. ¿Por qué si el presupuesto o la ley de financiamiento universitario no compromete el superávit fiscal, no habría problema con las cuentas fiscales o con el ancla fiscal de Milei? ¿Por qué crees que Milei insiste y sigue negando esta ley de financiamiento que ya ha vetado y que además dice que si se ratifica la ley en el Congreso no la va a cumplir? ¿Por qué crees que hace esto? Bueno, la verdad que no conozco la razón de fondo, pero obviamente está indicando, cuando uno habla de asignaciones de presupuesto, o sea, del destino de determinados fondos a determinados fines, está fijando prioridades. Si el gobierno no corrige la cuestión salarial, el deterioro salarial, o no actualiza los fondos, por ejemplo, para el desarrollo de la actividad científica, que ahí sí hay también otro problema de desfinanciamiento importante, porque como dije, las partidas para el funcionamiento de las universidades en el mes de mayo se actualizaron. O sea que ahí hubo una respuesta, pero eso abarca una parte mínima, diría, del presupuesto, pero tiene que ver con el funcionamiento. El resto es la cuestión salarial. Y hay otro capítulo que tiene que ver con el sistema científico, que también recibimos de parte del área de ciencia y tecnología de la Nación, las universidades. Bueno, eso también, esas partidas se han desactualizado. Nosotros en la universidad hemos definido un fondo de emergencia para atender al funcionamiento de ciertas áreas experimentales, laboratorios, bioterios, el funcionamiento de ciertos equipos que requieren insumos especiales para poder funcionar y para poder continuar con proyectos de investigación que llevan mucho tiempo en ejecución. Lo que digo, sintetizando, si el gobierno decide un camino en ese sentido, o sea, distinto a este reclamo, es que está priorizando otros objetivos, claramente. Porque supongamos que el gobierno no quiera que el Congreso apruebe una ley que fije lo que fija la ley de financiamiento universitario. Bueno, hubo todo un tiempo, todo un periodo, por ejemplo, entre que aprobó la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores la ley de financiamiento, donde se podrían haber generado con los gremios un canal de conversación para arreglar por paritaria el deterioro salarial y con el CIN, o sea, con el Consejo de Rectores, los otros aspectos que tienen que ver con el presupuesto universitario. Es decir, si existe voluntad, si existiera voluntad política en ese sentido, se podrían haber encontrado los mecanismos. Igualmente, como digo, nosotros creemos que el camino es ese, finalmente. O sea, por supuesto que deseamos y esperamos que esta ley se ratifique en el Congreso. Bueno, después veremos qué alternativas se generan, pero lo que es importante, tanto para la cuestión contemplada en esta ley de financiamiento, como para la discusión que viene del presupuesto 2025, que haya un diálogo franco, sincero, donde podamos poner los temas de agenda que le interesan al gobierno y que, por supuesto, planteamos también las universidades, en una mesa en la cual podamos trabajar a través del diálogo y encontrando las soluciones que esperamos. Por supuesto, sin desconocer la situación crítica del país, las necesidades de mantener un equilibrio en las cuentas públicas, pero reivindicando una cuestión que a nosotros nos parece crucial, la cuestión educativa. Por supuesto que también la educación básica, la educación primaria y la educación secundaria, que está a cargo de las provincias, son temas que hoy por hoy el país debe priorizar
igual que a las universidades y al desarrollo científico, porque estamos hablando de un país que estructuralmente está devastado, donde hay niveles de pobreza muy significativos que por supuesto tienen su origen en décadas de fracasos y de desaciertos no atribuibles particularmente a este gobierno en cuestión, porque estamos hablando de problemas que llevan muchos años, muchas décadas, y obviamente nosotros creemos que la educación y la ciencia deben ocupar un papel estratégico frente a estos problemas serios que tiene la sociedad y el país. Suscribo todo lo que decís y es con más y mejor educación, más y mejor ciencia. La última pregunta es, no una pregunta, sino me gustaría, a 5 días de la marcha, una reflexión final tuya, John, porque he leído y hemos leído, hemos escuchado muchas opiniones, muchos análisis, desde algunos que dicen que políticamente las marchas universitarias, la ley de financiamiento educativo sería para el gobierno de Milei lo que fue en su momento la 125 para Cristina, marcando un antes y un después de la relación con la presidenta de aquel entonces y el presidente actual con la sociedad, hasta gente que dice que esto que está pasando, que pasó el jueves y que pasó en abril, es similar a lo que ocurrió cuando se trató en el Congreso la ley del aborto. O sea, temas que nacen desde la sociedad y que se imponen a la clase política. Pero me gustaría una lectura final tuya, para que cierres, sobre el significado, el acompañamiento de la sociedad en las marchas. ¿Cómo lo viste? Bueno, está claro que nosotros estamos muy agradecidos por el acompañamiento y la participación, en primer lugar, de toda la comunidad universitaria en sus diversas expresiones. Sabemos que el ámbito universitario es un ámbito de mucha pluralidad. Todos los sectores se manifestaron, participaron de esta convocatoria, lo cual da cuenta de lo legítimo en el sentido de lo claro que es el reclamo, porque no había ahí matices en el reclamo planteado. Y por supuesto, muy agradecidos del acompañamiento de la sociedad, que sigue pensando que la educación pública, la ciencia y la universidad pública tienen que ocupar un papel importante, más allá de los gobiernos, más allá de las distintas identidades políticas. En ese sentido, nos ha apoyado mucho la sociedad. Las universidades públicas siguen con una alta consideración de gran parte de la mayoría de la sociedad cada vez que se hace una encuesta sobre la confianza que la sociedad tiene respecto de diversas instituciones. Las universidades aparecen ahí como instituciones que generan mucha confianza en la sociedad. Eso, por supuesto, nos implica mucha responsabilidad quienes tenemos que gestionar la universidad, que gestionamos recursos públicos. Por eso que es muy importante que rindamos cuenta, que por supuesto sean controladas como están siéndolo la ejecución de los fondos. Se habla mucho del tema de las auditorías. Precisamente en estos tiempos, en estos meses, la Universidad de Córdoba está siendo auditada por la Auditoría General de la Nación, en una auditoría que comprende absolutamente todas las asignaciones de gastos, de recursos, los procesos de compra, las contrataciones, las licitaciones. Todo está siendo controlado o auditado en este momento, y así debe ser, porque al fin y al cabo administramos recursos públicos. Y siempre desde la universidad estamos pensando, qué transformaciones, qué innovaciones introducir para dar respuestas a la comunidad. Por eso estamos siempre, además de modernizando nuestras carreras, generando nuevas ofertas educativas, ampliando los públicos a los que va destinada nuestro trabajo. Por ejemplo, la Escuela de Oficios, que forma o dirige su formación o sus capacitaciones a un segmento de la población con muchas dificultades, y que sería un segmento de la población que nunca accedería a la universidad en el formato tradicional de la universidad, que ofrece carreras profesionales de grado y de posgrado. Pero bueno, sin embargo, a través de estos programas extensionistas, la universidad también está llegando a amplios sectores de la población. Es John Boretto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. De nuevo, gracias por tu tiempo, por el diálogo, esta conversación con nosotros, John. Un abrazo.
Un abrazo, gracias Fernando, un Que gusto. estés bien, igualmente.